Hola, buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Y sí, efectivamente está muy padre porque vean nada más dónde estamos, vean nada más. Estamos en uno de los ríos más nuevos que tiene la Riviera Maya. Efectivamente estamos en el río Latino y pues ya saben, en este video no se van a perder de nada. Ya saben que en este tipo de videos les mostramos qué hay en el hotel, qué ofrece el hotel, qué les incluye, qué no les incluye, qué hay, qué no hay. Toda la información la van a encontrar en este video. Y pues para los que no nos conocen, nosotros somos Adriana. Yo soy Damián y tenemos a un muchachito que está muy bonito, que el día de hoy no vino porque está en la escuela y que se llama Matías. Y pues nos dedicamos a hacer este video, ya saben, para que no perezcan en el intento, sepan qué hacer y sobre todo no se los chamaquien en el intento. Así es de que no se diga más y ¡vénganse! Chavos, y pues este hotel es un hotel 5 estrellas, pero no es categoría Palace, es una categoría normal. Ya saben que las Palace tienen un poquito más de beneficios, pero en este caso este hotel es una categoría normal. Está cercano a sus otros dos hoteles hermanos, que es el Rio Palace Costa Mujeres y el Rio Dunamar. Está precisamente en esta zona de Costa Mujeres. Ya saben que esta zona es como la parte más nuevecita, es donde están haciendo nuevos hoteles aquí en esta zona de Cancún. Entonces pues bueno, les va a tocar una playa muy bonita y en una zona muy nueva. Algo muy importante que tienen que saber de este hotel, que tal vez ya lo sabían y si no lo sabían pues aquí se los decimos: este hotel solamente es para adultos. Aquí no hay familias, aquí solamente es para venir a echar la party. Chavos, este es un hotel la verdad bastante grande, tiene 657 habitaciones, entonces está bastante amplio. Y pues ya saben que en estos videos siempre nos gusta decirles qué pasa si ustedes se quieren ir más tarde, que porque su vuelo sale tarde, qué pasa si quieren llegar temprano y todo ese tipo de cosas. Si ustedes, por ejemplo, el día de su salida quieren irse más tarde, pueden hacer late checkout, que cuesta 180 pesos por hora, es decir, si se quieren quedar en la misma habitación. Si no quieren quedarse en la habitación y solamente quieren hacer uso de instalaciones, pueden hacerlo sin ningún problema, pero si sí quieren la habitación les cuesta 180 pesos por hora. Y pues ya saben que esto es bajo disponibilidad. Y pues el check-in en este hotel es a las 3 de la tarde como en la mayoría, pero el check-out es a las 12, en algunos ríos es a las 11, pero en el caso de este es a las 12. Si ustedes quieren quedarse después pueden hacerlo. Hasta las 5 de la tarde tienen permitido estar en el hotel en caso de que su vuelo salga más tarde, y en el caso de que el día de su llegada lleguen temprano, sin ningún problema pueden llegar al hotel desde la hora en que hayan arribado a Cancún y enseguida les dan su pulsera. Nada más ya saben que siempre eso de la habitación si es normalmente ya hasta las 3 de la tarde, que es la hora del check-in. Otra característica también, por ejemplo, en los de Vallarta, en los de Mazatlán, ahí por lo general les cobran el desayuno. En estos de Cancún, por lo general no lo cobran. Chavos, en este hotel sí ponen brazalete para el uso de instalaciones, y algo muy importante es que tienen que cuidarlo, porque ya saben que la mayoría de los hoteles, cuando ustedes pierden la pulsera o lo que les pongan, tiene un costo extra, y en este hotel pues no es la excepción, y la verdad es uno de los costos más altos que hemos visto, porque en este caso si ustedes pierden su brazalete tiene un costo de 1,700 pesos. Entonces cuídenlo mucho como a su vida, por favor. Chavos, y pues como les dije en un principio, este hotel es solo adultos, y estos hoteles son la verdad como para ir de fiesta, y aquí en Cancún también tienen esa opción de la Rio Party. En este caso, en este hotel, la Rio Party se hace en el Río Dunamar y se hace solamente los días viernes. Ustedes si están en el Río Latino pueden acceder a la Rio Party. Hay un transporte que los lleva ahí hacia el Hotel Río Dunamar y pueden ir a la Rio Party, disfrutar, despreocuparse de todo porque los regresan a su hotel. Chavos, y pues efectivamente este lugar cuenta con gimnasio. Este gimnasio está totalmente nuevo, la verdad es uno de los más nuevos a los que hemos visto, y pues está abierto desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Entonces en todo ese horario se pueden venir a hacer sus ejercicios rutinarios para los muchachos fitness. Y pues ya saben, hay toallitas, hay vasitos y todo ese show. La verdad, este gimnasio, pues como está nuevo, la verdad sí vale mucho la pena venir a entrenar aquí. Chavos, y pues efectivamente este lugar cuenta con Sport Bar. Ya saben que esta es la característica también de los Rio. Este es totalmente 24 horas, entonces a cualquier momento del día, a cualquier hora del día pueden venir aquí por unos frapecitos, por una bebidita, incluso por unos snacks, unos sandwichitos y todo eso. Déjenme decirles que ya probé yo los sandwichitos y la verdad están muy ricos. No
son como congelados, sino más bien está muy chido. Incluso también hay jueguitos, que un billar, futbolito y todo ese show. Entonces aquí vengan a echar unos drinks, chavos. Y pues efectivamente este lugar también, ya saben, como en todos los demás Ryu, tiene el web check-in. Ese web check-in, ustedes nada más se meten a la aplicación y ahí pueden hacer su proceso de registro un poco más rápido. La verdad no hemos encontrado aquí mucha gente, pero pues de todos modos, si quieren como agilizar esa parte, pues ahí les piden sus datos, ya nada más para que lleguen y casi que esté lista la habitación, pues ahí les dan su brazalete y sus tarjetas, chavos. Y pues efectivamente este hotel también tiene la aplicación. Ya saben que ahí en la aplicación pueden checar horarios, restaurantes, disponibilidad, todo este tipo de cosas que a lo mejor uno tiene que preguntar en recepción. Pues no, ya en la aplicación ahí se los incluye. Nada más tienen que ubicar el Ryu, o sea el complejo en el que están, y listo. De hecho pues ahí vienen todos los de todo el mundo, incluso de México, de otras partes de México. Entonces si ya la tienen, igual para que vayan checando qué les incluye, qué pueden hacer, qué días de la semana van a venir y todas las actividades que pueden hacer previas, y así no estén investigando y lleguen aquí, ¿qué vamos a hacer o qué es ese show? Entonces en la aplicación directamente. Chavos, algo muy chido también es de que cuando llegan, vean, ahí está la muchacha, llegan y les dan una bebidita de bienvenida. Eso también está muy chido. A veces no en todos los ríos lo hemos visto, pero aquí sí, son muy atentos, ya están, hasta la estaban preparando. Entonces bienvenidos sean al río con esa bebidita, chavos. Y pues efectivamente este lugar también cuenta con Day Pass. Ya saben que si quieren venir a visitar este lugar increíble, les cuesta 2,000 pesos por persona, y pues es de 8 de la mañana a 11 de la noche. Entonces sí incluye muy buen horario. Ya saben que les incluye todos los servicios del hotel excepto la habitación, con excepción de los restaurantes de especialidad. Esos no se los incluye, pero pues pueden entrar al buffet. Entonces vénganse un día aquí para que lo conozcan y estén totalmente nuevo. Chavos, lamentablemente este lugar no cuenta con room service. No hay nada que se le parezca, solamente el Sport Bar. Pues ahí, si alguien le da hambre en la noche y piensa pedir un room service, pues no lo intente, porque aquí no hay room service. Como en los otros, en los Palace sí hay. Este, como no es de la categoría Palace, pues aquí no lo incluye, chavos. Y pues efectivamente hay habitación de cortesía. Vean nada más, igual que en los demás ríos, aquí hay habitaciones para muchachos y para muchachas. Y pues vean, vamos a entrar aquí. Ya saben, hay regaderitas, casi como una habitación, y pues está disponible aquí. Esta no la tienen que reservar ni nada para el último día o el primer día que llegan, si quieren cambiarse aquí. La verdad es como el hotel, está totalmente nuevo y está muy a gusto, chavos. Y pues también, igual si no quieren checar la aplicación, hay estas cositas que son totalmente touch, las actividades que tiene el hotel. También estos del aqua gym, el aqua yoga, el body workout y todo eso. Todas las actividades que tiene el hotel, por ejemplo, vamos a ver, vienen por día y vienen por hora. Entonces aquí ya le pueden checar qué hay, qué no hay, cuándo es, qué incluye y todo eso. Eso está muy bien, chavos. Y pues efectivamente este lugar también cuenta con una tiendita que se llama Pier 27. Ya saben que aquí pueden encontrar todos los accesorios del mundo mundial. Si se les olvidó que una mochila, que una camisa y todo ese show, la verdad ya saben que nosotros no les recomendamos comprar aquí, porque pues es un poquito más caro que, no sé, si se fueran a la zona hotelera, no sé si se fueran al mercado 23, al mercado 28 o algo por el estilo. Pero pues de aquí de emergencia pueden encontrar cualquier cosa, chavos. Déjenme decirles que pues las cosas sí están bonitas, no es como algo tradicional, pero pues sí siguen siendo un poquito caras. Pero de todos modos, ya saben, para emergencias aquí están. De hecho hasta tienen medicamentos, tienen muchas cosas, pasta de dientes o algo por el estilo, por si a alguno de ustedes se les olvida algo, chavos. Y pues efectivamente también este lugar cuenta con shows nocturnos. De hecho se hacen aquí en este lugar, que está totalmente abierta. De hecho ya saben que todos los shows, pues es que el mexicano, que todo ese show. De hecho también tienen juegos, tienen todas esas cosas. Y aquí a un ladito, vean, ahí donde están esos muchachos, de aquel lado hay un bar y de este lado también hay otro bar. Entonces se pueden echar unos drinks viendo el espectáculo, viendo el show, después de cenar, aquí totalmente al aire libre, chavos. Y pues efectivamente vean nada más, ¿qué tal? Aquí, aparte de los shows nocturnos, también a veces se pueden encontrar un muchacho trompetista, no se crean, un saxofonista, que pues aquí vean, casi particular. De verdad este hotel también es considerado como para lunas de miel o algo por el estilo, porque pues sí está como muy ad hoc este sistema, chavos. Y pues habitación 4136. Esta, como ya saben, se abre con tarjetita. Y pues entramos y ya saben, aquí para poder que funcione la energía eléctrica hay que poner una tarjetita por este lado. Y pues luego que entramos a la izquierda encontramos el closetcito con la caja fuerte para los valores, los ganchitos para la ropa, la cobija esta para los raros. Y pues algo muy chido, vean, ¿qué tal? Como este es un hotel solo adultos, pues incluyeron ahí 2 batitas de baño. A la derecha, por supuesto, el burrito para planchar, y pues abajito una plancha del año 2005. Del lado izquierdo encontramos el baño, que el baño, vean, es
muy grande y pues cuenta con todos sus accesorios de baño. Este también que se rellena todos los días. En esta área no hay como accesorios premium, solamente 2 jaboncitos, 2 toallitas para la cara y 2 vasos para los dientes. Abajito solamente hay 2 toallitas y no hay terror en la habitación, no hay báscula y pues 2 espejos súper gigantes, incluida también la secadora para los cabellos. De este lado un papel tapiz para que se inspiren y pues salimos del baño y encontramos a la izquierda el característico ya de los Ryu, las botellas rellenables para cuando sigan la fiesta, cuando no les falte nada. Y abajito pues los accesorios del café, que en esta ocasión es Cafiber, y pues un poquito más abajo el frigobar totalmente equipado. De este lado, saliendo del frigobar, encontramos el air condition, un espejo y pues de este lado 2 camas matrimoniales con el teléfono del año 2001 y una lamparita para las noches, una televisión súper gigante y pues abajito accesorios para las maletas y a un ladito para los muchachos que se vienen un mes, 3 cajones súper gigantes. De este lado encontramos un silloncito para trabajar y pues lo más importante, vamos a ver la vista. Vamos a ver qué vista tenemos el día de hoy. Vean nada más, ¿qué es esto? Por Dios mío, ¿qué es esto? Vean nada más, ¿qué tal? Un característico Ryu tradicional, claro que sí, cómo no, con todo gusto. Y pues con la playa, con el fondo de Costa Mujeres. Chavos, y pues esta es la habitación. Aquí afuera hay unas sillitas para admirar el paisaje. Luego entramos después de la terracita y encontramos el silloncito. Y luego de este lado el cajoncito para los de un mes. Y luego la televisión. Y luego del lado derecho otras camas con el telefonito. Y luego del lado izquierdo encontramos el espejito. Y luego el área de café. Y luego de este lado el closet con las toallitas, con las batitas y pues al final el baño y llegamos. Chavos, y pues efectivamente este lugar también cuenta con sillas de ruedas. Esas sillas de ruedas tienen 2 funciones. Una función, la primordial, la que debería hacerse nada más, ¿verdad? Es que se las prestan durante toda su estancia, no tiene ningún costo y obviamente es bajo disponibilidad. La otra, como en este caso, que está aquí en la alberca, que está aquí a disposición de todos los muchachos, como de verdad este hotel es de pura fiesta. Luego muchachos que pues se les pasan las cucharadas y pues ocupan como un Uber, un nuevo tipo de Uber que los lleve a su habitación o los lleve a cualquier otro lugar. Entonces tienen estas 2 funciones, una llevarlos hasta su habitación en dado caso de que pase lo que tenga que pasar, de que se les pasan las cucharadas, o bien la otra pues de que la puedan usar para personas que tengan dificultad para caminar. Muy bien por eso. Solamente como dato importante, dato adicional, para que les presten la silla de ruedas tiene un depósito de 500 pesos que son reembolsables cuando ustedes dejan la silla de ruedas de nueva cuenta cuando ustedes se van a sus casas. Entonces para que lo tengan en cuenta y chequen toda esta información. Y pues ya saben, chavos, también algo adicional que tienen, que también tiene este Ryu y tienen los demás, es esta rampita aquí en el área de alberca para la gente que a lo mejor tiene silla de ruedas o quiere meterse sin problema. Está totalmente equipado, eso está muy chido, que siempre hayan pensado en este tipo de cuestiones. Chavos, sí, pues efectivamente vean nada más, todos los martes de todo el mundo mundial, de todo el año se realiza esta fiesta en la playa. Vean nada más, es desde las 9 de la noche hasta las 11 de la noche, dura 2 horas nada más y esto es aparte de la Ryu Party. Entonces por eso les digo que aquí la fiesta está con todo. Se lleva a cabo aquí justo afuera del bar Tequila. Entonces pues ya, bar y fiesta por toda la noche. Bueno, no, por 2 horas de noche nada más. Chavos, y pues efectivamente aquí las noches se transforman. ¿Por qué? Porque encontramos este lugar que se llama Pacha. Yo creo que este es uno de los, no sé, la cerecita del pastel de este hotel, porque tiene un antro. Al ser un hotel solo adultos, no habíamos visto en otro Ryu, o no sé, tal vez no recuerdo, donde haya un antro, tipo antro, que está hasta las 2 de la mañana con música tipo DJ. Si ustedes son como amantes de la fiesta o algo por el estilo, este es el lugar ideal para venir a echarse unos drinks y una party. Claro que sí, como no, con todo gusto. Chavos, y pues efectivamente, si ustedes se estaban preguntando si en este lugar había Kids Club, pues no, efectivamente no hay Kids Club. Hay otra cosa que a mi parecer pues es una, no sé, una diversión para grandes, porque aquí hay unos toboganes, como efectivamente en el Río de Unamar, nada más que estos sí están como un poquito más extremos, para gente un poquito más grande, pues obviamente están más peligrosos y todo ese show. Este lugar está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde y pues cierra los lunes, entonces los lunes no van a poder hacer uso de estas instalaciones, pero todos los demás días sí. Así es de que si alguien se avienta de aquí, déjenlo aquí abajito en los comentarios para ver qué se siente, a ver si es cierto que es más fuerte que el de Shanghai y todo ese show. Chavos, este lugar, este Ryu, cuenta con 5 albercas, de las cuales todas son para adultos, y pues ya saben las características estas que hay en el pool bar, que hay unas mesitas, que hay todo ese show. La verdad, para echarse unos drinks aquí está con
con todo. En total son 5 albercas, estos son los horarios. Y pues por los camastros, pues no se preocupen, porque pues sí hay muchos camastros, alrededor siempre hay disponibilidad, entonces aquí no se van a tener que desmañanar por apartar un camastro. En cualquiera de las 5 la profundidad es la misma, entonces pues se pueden pasar aquí todo el día en la alberca. Algo muy chido de aquí también, chavos, es de que por ejemplo hay unos muchachos que sirven unas bebiditas alrededor de la alberca. Aquí no hay servicio como tal de meseros en la alberca, ustedes tienen que ir por sus bebidas, pero pues ese carrito salva la vida a todo el mundo. Cuentan con las mismas bebidas que tienen en el bar, así es que por eso no se preocupen. Chavos, y pues ya saben, vamos a probar el termómetro, el que muy pocos conocen y el que muy pocos saben usar, el termómetro oficial de nosotros. Vamos a ver qué tal está la calidad del agua. El agua está fresca, no está templada, pero tampoco está fría. Para estos calores, apenitas queda bien. Chavos, y algo muy importante que ustedes se preguntarán, ¿cómo es la playa de este hotel? Pues obviamente la playa es la característica esta de las palmeritas, pero juzguen por ustedes mismos. Con ustedes, bueno, ahora voy a hacer yo la presentación. Con ustedes, la playa. Chavos, y pues efectivamente esta es la playa del Río Latino. Es exactamente una copia fiel, un espejo del río Dunamar. Hay muchas palmeritas, ya saben lo característico de aquí de los hoteles Río. Y pues sí, la playa está muy amplia. Desde ahí, desde donde termina el bar, el último bar, el Tequila, se puede ver que la zona es muy amplia. Como pueden ver aquí, el mar está súper chido, está súper tranquilito, está súper a gusto. Y pues la verdad, para pasar aquí todo el día, pues sí está pesadón, porque pues sí hay mucho sol, no hay sombrillita. Y pues ya se pueden pasar aquí todo el día en este mar increíble del Caribe. Como pueden ver, estamos grabando este video en marzo del 2023 y pues no hay nada de sargazo. Ahí enfrentito está Isla Mujeres, entonces aquí pueden admirar esta belleza del mar Caribe echándose una cervecita y todo ese show. Nada más pues sí, tráiganse algún protector o algo por el estilo, porque el sol sí está con todo. Chavos, y pues otra cosa muy chida que tiene el hotel es esto, vean, ya les había dicho de las sillas de ruedas, pero pues también hay un servicio de doctor aquí. La consulta cuesta nada más y nada menos que $150, entonces pues mejor no se enfermen aquí, ¿verdad? Porque si ocupan un doctor, eso es lo que les va a salir, pero de todos modos siempre hay salvavidas, personas que los pueden atender como con primeros auxilios y ese show, pero pues ya saben, si les da algo más por ahí que ocupen un doctor, pues eso les va a costar. Chavos, y pues efectivamente este lugar cuenta con 5 bares más el Sport Bar. Como pueden ver, las bebidas son de gama media, no son de gama alta, no son premium, entonces yo creo que eso es un punto a lo mejor a mejorar, yo considero, ¿verdad? Obviamente, porque las bebidas son estas, hay Don Pedro, Bacardí, tequila, hay tequila José Cuervo, en vodka Smirnoff, y pues también ahí pueden pedir ya sea un cafecito, un frappuccino o algo por el estilo. Entonces, para que lo tomen en cuenta, si quieren unas bebidas premium, pues aquí no las va a ver. Chavos, y pues también algo muy importante es la parte de la comida. ¿Qué tal está la comida en este lugar? Déjenme decirles que para no ser una categoría palas, la comida está como en los palas, es decir, que la comida está súper mega buena. Ya saben que en todos los ríos siempre hay un montonal de comida, en el buffet hay muchas opciones, hay incluso un menú vegano, hay carnes, hay pollo, hay pescado, hay de todo tipo de cosas, y de verdad a mí me sorprendió la comida, está súper bueno. Y pues realmente no sabemos si sea también porque es un hotel nuevo a lo mejor, pero también el servicio 10 de 10. Sí, exactamente, todos los muchachos son muy atentos, de verdad no encontré a ninguno que tuviera una cara larga, no encontré a ninguno que estuviera enojado o que estuviera trabajando mucho tiempo y ya tuviera su cara, de verdad todos increíbles, muy bien el servicio y muy bien la comida, así que es muy buena opción. Si a ustedes les gusta la comida buena, si a ustedes les gusta el buen servicio, este hotel, la fiesta, sí, la fiesta, solo adultos, exactamente, este hotel es una muy buena opción, sobre todo también esa parte del antro, tiene el antro hasta las 2 de la mañana, no habíamos visto otro río, o déjenme saber aquí abajito en los comentarios si ustedes han visto otro río que tenga un antro hasta las 2 de la mañana para que puedan seguir la pay. La verdad yo creo que ese hotel, eso que tiene es la cerecita del pastel. Y pues efectivamente, chavos, también la parte más importante es cuánto cuesta ese hotel. Aquí abajito les vamos a dejar cuánto cuesta, ya saben que pueden reservar este o cualquier otro río o cualquier otro hotel de toda la República Mexicana con nuestra agencia de viajes Chavos 2 Viajes. Muchas gracias a todas las personas que ya han viajado con nosotros, están de lujo, namaste, gracias por apoyarnos en este proyecto, gracias por ayudarnos con su confianza y muchas gracias a todos por confiar en nosotros. Y que este costo es lo más barato que lo van a encontrar por el momento, es en temporada baja. Si ustedes quieren viajar en temporada alta o en una temporada muy específica, les pedimos por favor que nos ayuden mandándole un mensajito a cualquiera de nuestros chavogentes, píquenle ahí al que más confianza le tengan, pregúntenle, oye, yo quiero ir al Río Latino, pero quiero ir en estas fechas, ¿cuánto me sale? Y ya pues ellos les ayudan a encontrar las mejores opciones. Y pues ya saben, le podemos armar todo su viaje, desde vuelos, traslados, tours, todo lo que ustedes quieran. Ahí déjenos un mensaje
mensajito en nuestra página. Muchas gracias por haber visto este video, los queremos un chingo y namaste, los queremos del viajar. Esperemos que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias y a la bimbo. Nos vemos hasta la que sigue. Bye.